Acordémonos entonces que la intención de hoy día es apuntalar cuáles son los conceptos más relevantes que yo voy a estar evaluando en la solemne de la próxima semana cuando pregunte sobre terapia sistémica, ¿sí? Me interesa siempre volver a esto, de que la terapia sistémica se origina en función de los aportes de la terapia familiar, ¿sí? De hecho, ahora yo traje algunas corrientes teóricas del interior de la terapia familiar para darle la bajada a este pensamiento sistémico, ¿sí? Pero me interesa recalcar de que la terapia sistémica va más allá, luego en los 80, de la terapia familiar, porque se sustenta de que uno puede hacer terapia desde una orientación sistémica hacia pacientes individualmente, ¿sí? Y ahí nosotros preferimos hablar de pensamiento sistémico, ¿vale? Entonces es importante hacer esa distinción porque más adelante puede confundirse. Hay estudiantes que egresan de la carrera y piensan que terapia familiar es equivalente a terapia sistémica y viceversa, y eso no es todo correcto, ¿vale? Pero bueno, me interesa entregarles esa coordenada para que puedan ordenarse en su conversación, ¿vale? Entonces, abordémonos. La idea es poder orientar el estudio para la solemne número 2. Voy a hacer algunas preguntas. Me interesa que vayan anotándolas para que guíen su estudio y después me digan, oiga, profe, que no orientó nada, o que después me dicen que hago trampa. Yo voy a decir ahora posiblemente, ¿ya? Porque no puedo preguntar todo, me interesa más bien animarlos a que ustedes estudien, porque si no tendría que hacer una prueba muy larga en formato examen y no quiero eso tampoco, ¿ya? Lo principal, que puede ser, por ejemplo, pregunta de verdad y falso, ¿sí? El cambio epistemológico del pensamiento sistémico gira en torno a asumir la complejidad por sobre la simplicidad, ¿sí? Esto está en directa relación o directa tensión con respecto a las otras corrientes. Acordémonos que nosotros en este curso estamos hablando de 4 sistemas. La teoría cognitivo-conductual se la acusa de mecanicista y simplista, que ya la hemos conversado, ¿verdad? Mientras que en oposición a eso, el pensamiento sistémico quiere trabajar con la complejidad, ¿sí? Y eso implica una serie de premisas o presupuestos, y por lo tanto, ese es el primer hito fundante que nosotros tenemos que intentar trabajar, ¿sí? Entonces, cuando yo le diga cuál no fue el pensamiento epistemológico de esta corriente, estoy intentando jugar con las palabras, pero es importante la comprensión lectora. Tienen que estar atentos cuando yo diga no, sí. Recomiendo que destaquen eso, que fue una de las principales mermas de nota, o sea, de puntaje que dio servir la prueba, ¿vale? Ay, perdón. Estos son más bien antecedentes de la terapia familiar, ¿sí? Antecedentes, ¿vale? Yo lo voy a pasar por alto, pero me interesa para contextualizar lo que voy a proponer, ¿sí? ¿Quién es el autor más preponderante en esta corriente? Sin duda, Gregory Bateson, ¿sí? O Bateson, dependiendo como usted quiera pronunciar. Él es el referente de esta corriente, ¿vale? Un personaje muy relevante en función de su concepto. De hecho, actualmente, a donde se ocupa, hay un paper que discuten sobre esto, que es su concepto del doble vínculo, ¿sí? Hay diferentes interpretaciones sobre lo que él quiso proponer, pero ese concepto podríamos denominar que es clave para la inauguración de este paradigma. Gregory Bateson, ¿vale? Ahí yo doy una descripción de lo que implica el doble vínculo, ¿vale? Me interesa sencillamente transmitir que tiene que ver con una suerte de doble entrada de comunicación, ¿sí? Se entregan 2 mensajes. ¿Por qué es importante la comunicación para la teoría del sistema? Bueno, porque es la manera en cómo se relacionan los sistemas, ¿sí? Por eso Felipe en la ayudantía dio tanto énfasis al aspecto de los axiomas de la comunicación, ¿sí? Que, sin ir más lejos, es evidente que yo tengo que consultarle a ustedes sobre ello, porque es un aspecto constitutivo de la teoría sistémica, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vale? El dilema de esto, y como ustedes ya saben, ¿verdad? Y lo hemos conversado en psicoanálisis, lo hemos conversado en la perspectiva humanista fenomenológica, ¿verdad?
es que muchos de los problemas psicológicos no tienen solución. ¿Sí? No es que haya una causa y un efecto a propósito de la sobredeterminación de los hechos, y por lo tanto tenemos que asumir esta ambivalencia, ¿sí? Que es decir, irresoluble. Por eso hablamos de que no tiene solución, no se puede escapar. De hecho, uno de los principios de la comunicación es que siempre se comunica, ¿sí? No existe no comunicación, ¿vale? Entonces, centralidad de la comunicación, sin duda, dado que es la manera, el canal en cómo los sistemas se entregan información y actúan entre sí, ¿sí? Vale. Y aquí yo doy una serie de personajes que son relevantes, a mi gusto, sin duda ya he mencionado el central, yo podría decir que quizá el padre fundador, que es Bateson, y a mí me gustan mucho, y de hecho gran parte de los manuales de la corriente hablan del aporte de Luhmann, ¿sí? Y por supuesto también el aporte de Humberto Maturana con Francisco Varela en su gran idea de la autopoiesis, ¿sí? Vamos avanzando, ¿vale? Me interesa centrar en algunas cosas porque esto ya lo hemos conversado en extenso, pero estoy apuntalando, como ya mencioné, algunos contenidos para su estudio, ¿sí? Hay nociones que hemos conversado, ¿verdad? Nociones que son importantes para entender este paradigma, ¿sí? Una de esas nociones es la idea de un circuito, ¿sí? De un circuito que da cuenta de la concatenación de diferentes elementos que funcionan entre sí, pero donde no hay linealidad, ¿sí? Es decir, que cada uno se comunica e impacta a sí mismo y a los demás en un circuito, ¿sí? Por eso hablamos de un sistema. Vemos, por ejemplo, el equivalente a un vehículo, ¿sí? Donde las partes, el motor, las diferentes, ¿verdad?, sistemas al interior, o podríamos denominar quizás subsistemas, ¿verdad?, al interior de ellos, funcionan en una unidad, ¿sí? En este caso, el foco del paradigma sistémico, como ya hemos mencionado, está en el estudio del circuito de retroalimentación, ¿sí? Que está constituido por los efectos de la conducta de un individuo que tiene sobre otro, las reacciones que establece con este, y por último, sin duda, el contexto, ¿sí? Los antecedentes donde se produce. Primera definición entonces de paradigma de esta idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Ya? Yo doy diferentes definiciones, vamos a partir por esta, como ya lo hemos comentado, que tiene que ver con un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos en donde, debido a esa configuración de conjunto, se establecen características y relaciones entre sí, ¿vale? ¿Hay alguna duda con esta idea de sistema? ¿Alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo cómo es el estudio del circuito? El estudio del circuito, quizás más adelante va a quedar un poco más claro, acordémonos de la noción de circularidad, ¿sí? De circularidad por sobre la linealidad, ¿vale? Pero más bien remita a eso, de que hay un conjunto de elementos que están interconectados y que cada uno se alimenta entre sí. Una típica pregunta, de hecho ocupando por ejemplo un concepto freudiano de la energía, que acuérdense que Freud hablaba del quantum, ¿sí? Muy propio de la área de la fisiología, cuando Freud propone sus primeros elementos del psicoanálisis. La pregunta central muchas veces del psicoanálisis, que podemos por ejemplo homologar a esto, es ¿dónde está la energía? ¿Sí? Siempre se pregunta eso, ¿verdad? Si es que hay energía que quizás viene sobredeterminada, ¿verdad? Ocupando un lenguaje lacaniano de lo real, ¿dónde se tramita? ¿Sí? La idea de sistema podríamos homologarla a que la energía no se encuentra en ningún lado, sino que se encuentra en todos los lados, ¿sí? Se encuentra en todos sus elementos, está presente siempre en cada uno de ellos. No es que haya una preponderancia mayor de uno, ¿sí? Por ejemplo, no tendría sentido que nosotros digamos de que el sistema digestivo se impone al sistema cardiovascular, porque cuando ocurre eso, interrumpe esta idea del equilibrio. A nosotros acuérdense de que desde el punto de vista de los cuerpos hablamos de la homeostasis, del equilibrio. Si que ocurre una sobredeterminación de un sistema por sobre otro, quizás hablaríamos de una instancia de enfermedad, de una patología, ¿sí? Entonces, esta idea de equilibrio, de homeostasis, ¿sí?, es importante en los sistemas, pues sabemos además que a los sistemas no les gusta el cambio, ¿sí? Están orientados a la permanencia, a la continuidad, ¿sí?
¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Vale. Voy a avanzar más rápido, ya había dado el ejemplo entonces de esto. ¿Qué es una relación? Ya hemos comentado extensamente y explicamos de que la relación da cuenta de las características de los elementos. ¿Sí? Las características de los elementos. ¿Vale? Voy a avanzar. Vale, principales conceptos, cosas que ustedes tienen que saber porque si no tengo que preguntarlo. ¿Vale? La noción de totalidad. ¿Sí? Como ya hemos mencionado, los sistemas son conjuntos que buscan el orden, el equilibrio en base al circuito de sus elementos. ¿Sí? Por lo tanto, una totalidad funciona por la interdependencia de sus partes y, más importante aún, por la relación que establecen con otros sistemas. ¿Sí? Por la relación que establecen con otros sistemas. La pregunta clave siempre es: el sistema no está aislado, por eso siempre nos preguntamos de cuál es el contexto del sistema y cómo se relaciona, ¿sí? Hacia dónde está orientado, cómo actúa ante una situación de amenaza, ¿sí? Después todo va a quedar más claro cuando hablemos fundamentalmente en torno a las características de las familias, que eso va a ser el contenido nuevo que voy a entregar, pero me interesa que los elementos teóricos estén bien ordenados, ¿sí? ¿Eso, la noción de totalidad es una definición de sistema? Es una noción importante para entender el sistema. ¿Sí? O sea, si ustedes dicen ¿qué es un sistema? Podríamos decir que podemos entenderlo a través de la noción de totalidad. ¿Sí? A través de la noción de conjunto. ¿Vale? Entonces, por eso decimos de que la noción por excelencia del sistema es la totalidad. ¿Vale? Y que no es una noción aditiva, ¿sí? Sumativa, ¿vale? Porque no es que nosotros juntemos partes y digamos esto es un sistema. No, nos interesa pensar el sistema en su totalidad. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Por eso a mí no me gusta mucho hablar de la noción de subsistema, ¿sí? Porque viola este principio, ¿vale? Pero después lo voy a comentar porque es parte de la terapia estructural, ¿vale? Vamos. Sabemos cuáles son las implicancias, ¿sí? La implicancia es de que si una parte del sistema no está funcionando en este circuito, ¿vale? Puede generar complicaciones, o por su parte, si es que hay una modificación de un elemento, puede hacer que el sistema en su conjunto se modifique, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la noción de patología muy propia del área del estudio de los organismos, ¿sí? Es muy importante esta idea del equilibrio, ¿sí? Acuérdense de esa idea, de equilibrio, desequilibrio. Cuando hay desequilibrio es que podríamos hablar de que hay una suerte de enfermedad, ¿sí? O una patología, algo que no está funcionando correctamente, ¿sí? Otra noción importante, ya llevamos la noción de totalidad, la noción de circularidad, que ya la hemos repetido en extenso, ¿verdad? Que busca romper con este principio de la linealidad, muy propio de la idea de la modernidad, ¿sí? Muy propio de esta idea de causa-efecto, ¿vale? No es que haya como una suerte de manera, por eso yo prefiero hablar de pensamiento sistémico, ¿sí? Que vaya más allá de esta manera, podríamos denominar quizá muy caracterizada por la búsqueda, ¿verdad?, de mecanismos, ¿sí? De mecanismos desde el punto de vista de la noción de aislar elementos para ver cómo afectan unos con otros. Por eso apostamos por la complejidad, ¿sí? Entonces preferimos hablar de que los elementos son recíprocos entre sí, ¿sí? No es que uno impacte más sobre el otro, sino que ambos se impactan a sí mismos, ¿vale? De hecho, una noción muy propia de la física cuántica, ¿verdad? Muy propio de esa familia. Ir más allá, ¿verdad?, de este pensamiento lineal, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Yo no doy por la implicancia. ¿Ya? Es cuando hay una falla en el sistema. Las implicancias. ¿Sí? Es que pueden haber diferentes implicancias, ¿sí? Pero lo que hablamos de respecto cuando hay una falla
nos sirve para poder explicar esta noción de totalidad, donde está muy vinculada a esta idea del equilibrio. ¿Sí? Yo tengo dudas sobre qué es la implicancia. Una implicancia es una consecuencia de esa premisa. Por eso hablamos de implicancia. ¿Qué implica algo? Viene de un fallo. No necesariamente. Pensemos, por ejemplo, que una implicancia de la idea de circularidad es que yo no puedo aislar los elementos para entender. Es una consecuencia de ello. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? La noción de circularidad es la búsqueda de mecanismos de... No, la idea de la noción de circularidad es pensar que hay una idea de circuito por sobre una idea de linealidad. Eso es, ¿vale? Entonces, en oposición a la circularidad, un verdadero y falso puede ser. La noción de circularidad remite a la idea de linealidad. Todos sabemos que eso es falso, ¿sí? Vale. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos avanzando. Otra cuestión importante que se vincula, por supuesto, porque todo está involucrado, es esta noción de equifinalidad y equicausalidad, ¿sí? Lo que nos interesa señalar con esto es de que hay múltiples fines y múltiples causas, ¿sí? De hecho, ahora en estadística, yo hago clases de estadística, gran parte de los modelos estadísticos ya no hablan de una variable que impacta a otra variable, sino que hablamos de múltiples variables, por eso hablamos de la idea de regresión, ¿sí? Es decir, que hay muchas variables que están involucradas y que tienen un tipo de causa. De hecho, en psicología, más en específico el área de la psicometría, ocupamos mucho lo que son las ecuaciones estructurales, ¿sí? O sistemas de sendero, donde vamos viendo cómo las variables aisladamente podemos ordenarlas de una forma de circuito y ver cómo van sumando, ¿verdad?, impacto hacia una variable para hablar de causalidad, ¿sí? Incluso la estadística asume la importancia de dejar de aislar, ¿sí? Vamos a avanzar. Di un ejemplo del divorcio, pero me interesa sencillamente para poder apuntalarlo. Otra pregunta clave, que es importante para la teoría del pensamiento sistémico, dice relación con cuál es el límite del sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el límite? ¿Vale? Muchas veces uno podría, quizás incluso en terapia o cuando está trabajando quizás con grupos, ¿sí?, no identificar el límite del sistema es dificultoso sin duda, porque la posibilidad de establecer intervención, de poder orientar quizás alguna mejora, alguna ayuda, eventualmente si uno identifica que puede hacerlo, es importante distinguir dónde está el sistema y con qué sistema está conversando, ¿vale? Entonces, está la idea de estabilidad. Acordémonos de esta idea de que a los sistemas no les gusta el cambio, ¿sí? No les gusta el cambio porque si existe algún cambio en sus partes, haría que el sistema empiece a colapsar, ¿verdad? Empieza a funcionar mal, ¿sí? Pensemos el sistema como en un constante movimiento, en un constante movimiento. Si es que algo que no está funcionando bien o hay una posibilidad de modificación, el sistema siempre se va a resistir, ¿sí? ¿Por qué? La idea básica es de que al interior de los sistemas está esta noción de autopoiesis que yo le he mencionado un montón, que es el aporte que hace Francisco Varela junto con Humberto Maturana, ¿sí? Es de que los sistemas, como organismos vivos, ¿sí?, producen sus propios elementos para vivir, ¿sí? Por eso esa es la idea de autopoiesis, ¿sí? Y por lo tanto, además, son autorreferenciados. No le podemos exigir al sistema que produzca algo que no es, ¿sí? Y por lo tanto, por eso es la idea de estabilidad, que son constantes en el tiempo, ¿sí?, como un organismo vivo, ¿vale? Que era como que se resisten al cambio como un paradigma hasta que aparece como un enigma, algo así. ¿Un enigma? No, es como cuando surge la ruptura del paradigma, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, pero es una idea como de Kuhn, de la filosofía de la ciencia, ¿no? Claro. Sí, pero eso quizás aplica para una idea más de quizás de paradigma, que es como unos lentes para verle al mundo, ¿verdad? Pero es una cuestión quizás más propia de las ciencias sociales, más bien como podríamos entenderla como un conjunto de sistemas, pero yo pienso que la idea de Kuhn, de la filosofía de la ciencia, quizás no aplica tanto acá, ¿sí? Pero es interesante, porque habla también desde el punto de vista de la hegemonía, ¿ya? Pero quizás eso sería bailar mucho más pelo la sopa y pienso que quizás va a confundir un poco más de lo que ya quizás pueden estar, ¿sí? Entiendo a qué se refiere dónde está el límite del sistema. Porque el sistema, por ejemplo,
en el contexto de terapia, Ujú. ¿siempre se refiere a familia? ¿O no? Un sistema sin duda una familia. ¿Cómo? Un sistema sin duda puede ser entendido como una familia. La pregunta que yo le haría de vuelta es, vale, pero ¿usted entiende por familia la pareja que pueda existir y sus hijos? ¿O podemos entender la familia extendida como los tíos, los abuelos, los nietos? Yo creo que sí. Vale, pero entonces, ¿dónde nosotros vamos a mirar? Porque esa es la idea, y por eso yo les mencionaba que muchas veces se entiende como que todo es un sistema. ¿Sí? Como una idea bien hippie, como yo les comento, ¿verdad? De la energía, ¿verdad? De que todo está imbricado, ¿sí? Y esa noción, si es que apostamos por la ambigüedad, ¿sí? Podría ser perjudicial para nosotros. Por eso es importante pensar en los límites. ¿Podría dar un ejemplo? Por ejemplo, en una terapia familiar, ¿no estaría? O sea, en una terapia familiar, sin duda, uno pensaría que la unidad básica son los padres y los hijos, ¿claro? Pero lo único que tiene que preguntarse es que, claro, uno tiene esa noción básica, pero puede ser que tiene alto impacto, por ejemplo, el cuidado a un sobrino, ¿sí? Entonces podríamos pensar que el sistema quizás está involucrado por esos miembros, incluyendo a este sobrino, ¿verdad? Y podríamos quizás trabajar en base a él. Pero quizás nos puede decir, no sé, la mamá de un niño que quizás que nosotros queremos atender, de que es muy importante el abuelo. Pero nosotros le preguntamos al niño la importancia del abuelo y parece que quizás puede ser intrascendente para su crianza. Sí. Pero nos interesa por eso la estabilidad y el significado, que son los dos elementos que podríamos distinguir o utilizar más bien como criterios para establecer los límites. ¿Estabilidad en la familia cómo sería? ¿Cómo actúan siempre? Ya. Por ejemplo, una pregunta que yo les mencionaba, que me imagino que ustedes quizás la han vivido muy intuitivamente, que es cuando uno se va de vacaciones y se va con unos tíos, ¿sí? Y es como que comparten una casa, pero hay diferentes culturas, ¿no? Alguna gente se levanta antes, ¿sí? Comen distinto. Ahí no hay estabilidad. Es que no que haya estabilidad, estoy reconociendo el límite del sistema, porque el sistema funciona, ¿sí? Por eso uno dice como, chuta, yo no me levanto a esta hora. ¿Por qué? Porque hay reglas que yo ya instauré por el sencillamente funcionar en torno a un sistema familiar que obedece a sus características, ¿sí? A sus prácticas, a su modo de ver la vida. Y eso va ligado al significado. Claramente. Van súper juntos. Por eso son dos criterios, estabilidad y significado, ¿sí? Por eso cuando usted está en terapia, y por eso le digo, para poder distinguir quizás las características del sistema, tiene que necesariamente poder hacer estas preguntas para distinguir. ¿Pasa? ¿Vale? ¿Estamos bien entonces, no? Si yo pregunto los límites, lo voy a reconocer, ¿sí? Entonces yo puedo poner más límites para confundirlo, que yo soy malvado, ¿verdad? Entonces le digo, no, otro límite del sistema es el contexto. Puede ser que sí, pero no es el que yo enuncié como trascendental. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende o no? Profe, yo también me perdí en la parte de X finalidad y X casualidad. Que tiene múltiples fines y múltiples causas. ¿Qué cosa? El funcionamiento del sistema. Eso es. Finalidades y causas. Tiene múltiples finalidades, múltiples metas y múltiples causas. ¿Sí? Porque es una pregunta que, nuevamente, filosófica, podríamos preguntarle, ¿vale? Pero ¿cómo se origina un sistema? Bueno, una pregunta que sería como muy aguda, ¿no? Ya, pero está bien el sistema, pero estamos trabajando en base a que funciona, pero ¿cómo se origina un sistema? ¿Sí? Y la respuesta que yo le puedo dar es que hay múltiples causas para ese funcionamiento, que es la pregunta en definitiva de la vida, que es la pregunta que siempre se hace Maturana con Francisco Varela, en todos sus libros, ¿verdad? De qué es la vida y cómo se origina. ¿Sí? ¿El nacimiento de un hijo no puede ser el nacimiento de un sistema? Sin duda. Sin duda. De hecho, por eso lo voy a comentar ahora cuando hablemos de terapia estructural. Eso sería una X causalidad. Sería una causa sería una monocausa, pues si el nacimiento de un hijo todos sabemos que transforma el sistema, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo es recibido ese hijo? ¿Bajo qué características es recibido, verdad? ¿En qué condiciones? ¿En qué momento? Por eso la pareja se ve muy lesionada muchas veces cuando nace un bebé. Entonces, finalidad Porque y cambia las prácticas. Y el sistema se resiste. Es una pregunta. Los límites del sistema son la estabilidad y el significado. Sí, dos criterios. ¿Tiene algo? No es que respecto a la finalidad de que a
se dice, pero la noción de equifinalidad es una idea que hay múltiples metas en el sistema. ¿Sí? Múltiples movimientos. ¿Sí? Se moviliza de diferentes formas, bajo diferentes contextos. ¿Sí? Eso es. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que esté perdido? Ya da el momento de resolver su duda. Que nos preguntó. ¿Sí? Entonces, las finalidades del sistema son Múltiples. como cuál. Por ejemplo, una de ellas es la sobrevivencia de los miembros. Otra de ellas puede ser ¿A mantener el sistema? ¿Sí? Mantener el sistema. Sin La duda. finalidad es mantenerlo como a salvo. A Sin los duda, individuos. sí, que funcione siempre igual. Una meta puede ser esa. Otra meta es que se relacione de la misma forma con otro sistema ¿Y una causa? del origen. Por ejemplo, una causa tiene que ver con la relación de los miembros. No sé, mucha gente a veces, por ejemplo, vemos que se establecen parejas, quizás no tanto por esta idea muy así romántica del amor, ¿verdad? Sino sencillamente para poder vivir una vida mejor. ¿Sí? Como... Pasaporte. ¿Mm? Pasaporte. ¿Cómo pasa? Ah, usted dice para conseguir una beca. De hecho, yo que voy a doctorar necesito, por ejemplo, casarme con una beca. Pero eso no quiere decir que yo no la ame, nada, pero hay múltiples causas. Como que distinguir la parte como procedimental sería también absurdo, ¿no? ¿Eso sería una finalidad? Sí, pues, por eso digo múltiples finalidades. Pero no ¿Cuál nos sería confundamos. causa? Es que depende, pues. Por eso hablamos de la idea de complejidad, porque la causa puede tener un sentido en un momento, dependiendo de la pregunta, y puede ser una finalidad en otro momento. ¿Sí? Por eso hay que salir de esta idea de la causa-efecto, de la linealidad, ¿sí? Porque es circunstancial. Depende de la pregunta, depende de dónde miremos. ¿Sí? Pero en sí, las dos van a mantener el sistema o crear un sistema. ¿O no? En general sí, pero en general. ¿Sí? Vamos avanzando, ¿vale? Profe, Perdón. es que la Amanda me preguntó a mí, si es un sistema... Si un La sistema ayudante. si me preguntó a mí, yo dije, no tengo Oh, sí, idea, sí. no tengo idea. No, si un sistema, o sea, si se separa, si una pareja se separa, ¿el sistema se rompe? O si se muere alguien, así como... Una pregunta interesante. Fue mía. ¿Ustedes creen que se rompe? Sí, pues sí, yo me pregunto. Yo creo que no. Yo digo que sí. ¿Por qué? ¿Una explicancia de qué? ¿Ya? ¿Ustedes creen que no existe más? No, pues... ¿Habría un momento donde se active el sistema? ¿Perdón? Sí. ¿Cuándo? Por ejemplo, si tú no Cuando se adapta al cambio, ¿ok? Que puede ser como la energía que no se, como que no tiene finalidad, sino que se transforma. Ya, como una idea de Jorge Drexler. ¿Han escuchado esa canción? No, nada, se rompe, todo se transforma. No, es como una idea de la... Tiene idea, después lo comento, bueno, perdón por esa dirección. Pero el tema es de que el sistema, a mi juicio, claro, se rompe en algún momento, pero el sistema se puede unir de nuevo. ¿Cuándo? Porque pues ya se separa una pareja, ¿sí? Y quizás pudo haber tenido un hijo o una hija, ¿no? Cuando vayan a presentarse a un colegio, ¿sí? ¿Cómo funcionan? ¿Como sistema o funcionan como elemento aislado? Como sistema. Funcionan como sistema, ¿no? Pero O sea, se puede actualizar, ¿sí? Se puede actualizar. Por eso es importante lo que vamos a mezclar con esta idea de la comunicación, ¿sí? Porque el sistema, la idea de conjunto, es que se puede activar en un momento determinado, ¿sí? Por eso nosotros como personas formamos parte de múltiples sistemas, ¿sí? Pero ¿y si solamente somos pareja, por ejemplo, Ya. pero no tenemos hijos? ¿Ya? ¿Cachai? Y después nos separamos y chao. Ya, pero por Se ejemplo, rompe. no sé, usted está en un almuerzo familiar o no sé, de amigos, por ahí ese motivo se mostró en una fiesta con su ex, ¿ya? Los funo. No. Bueno, no sé cómo habrá terminado, ¿ya? Pero puede haber la posibilidad, que es más remota, pero puede haber la posibilidad que nuevamente se active el sistema de funciones como pareja. Por ejemplo, una discusión, ¿sí? O eventualmente a usted la agreden, ¿sí? Pero puede ser que funcione, se active y después ya no siga funcionando como que ya no existe. Pero puede haber activación. Dale con la ¿sí? silla. No. Por eso es importante eso, por eso a veces pasa
de que, no sé, en esta idea de la terapia, cuando uno está conversando con alguien y te comentan, ¿verdad?, una relación, que es muy importante muchas veces cuando estamos haciendo terapia, ¿verdad? Nos comentan de alguien, de un ex o de un abuelo, y nos comentan estas cosas, ¿verdad? Lo que siempre nos estamos preguntando es cuándo se activa esa relación. ¿Sí? ¿Dónde están los significados de eso? Pero es que, por ejemplo, si la pareja se muere, no se va a volver a activar ese... Sin duda, pero Ahí- sí sus prácticas. Porque las prácticas quedan. Sí sus formas de relacionarse. ¿Sí? Pero no va a estar como el otro como para activar ese sistema, pero... No necesariamente, porque puede haber una pregunta, una enunciación o algo que hace que rememore el funcionamiento del sistema. Esta idea de que, por ejemplo, cuando está la idea de duelo, que la idea del duelo muchas veces son los temas de la terapia, ¿verdad? Cuando hay un fallecimiento traumático, acordémonos de la idea de Freud de que el duelo dice relación con la ausencia de un objeto deseado, ¿sí? Y es súbito, ¿verdad? Y esta idea de que, por ejemplo, mucha gente va a restaurar donde iba con las personas, ¿sí? Para rememorar el funcionamiento del sistema. Por eso, de nuevo, la idea de continuidad, de que el sistema se resiste a cambiar, es muy real. Porque siempre hay movimiento. ¿Sí? Pero vale, la idea es sencillamente, y es interesante la discusión, para poder quizás fortalecer las nociones que estamos intentando instalar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vale, vamos avanzando. Vale, los axiomas de la comunicación. Todos los que fueron a la biometría aprobaron. No, una broma. Pero ya lo conversaron, ¿o no? ¿Saben a la biometría? No sé si va a ir un día, pero tienen que ir, ¿sí? Es parte de ser estudiante, ¿sí? 5 axiomas de la comunicación. Tienen que saberlo sí o sí porque lo voy a preguntar. ¿Ya? Después me dicen, que no lo preguntó, hizo trampa. Sí, soy tramposo, ¿vale? Pero es importante que lo estudien, los 5. Lo puedo preguntar directamente o indirectamente, ¿sí? Y el primer axioma menciona que siempre va a haber comunicación independiente de que yo hable o no. Si yo decido no hablar y caer en una perspectiva fundamental, igual va a haber comunicación. Exacto. Siempre se comunica. Una idea de la cibernética. Siempre se comunica. ¿Vale? ¿Y por qué son importantes la comunicación? Bueno, porque los sistemas se relacionan a través de la comunicación. ¿Sí? Es un vínculo importante. Ahí está el lazo de los sistemas. ¿Vale? Vamos avanzando. Ya, los voy a omitir porque yo ya asumo que ya los pasaron, ya lo hemos conversado un montón y quiero ir avanzando más rápido para después volver al repaso del otro sistema que va a ser evaluado la próxima semana, que es el sistema del humanismo fenomenológico. ¿Sí? Vamos, si hay alguna duda de los axiomas, es el momento de aclararlo, lo estoy pasando, pero puedo repetir si hay alguna duda. ¿Alguna duda con los axiomas? ¿Todo bien? Lo explican como dos líneas. O sea, ¿No me van a repetir igual? sí. ¿Vamos pasando? Vale. Ya escucharon a mí y al Felipe hablar muchas O veces de sea, esto. no, yo quería repetirlo. Ganemos espacio en otro lado. Vale, vamos avanzando. Ya. Estas nociones, esto es lo que Luhmann propone en su famoso libro La sociedad de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué se llama la sociedad de la sociedad? La idea nuevamente sistémica de Luhmann es de que la sociedad se diferencia de la sociedad en su conjunto, formándose como sistema. ¿Ya? Por eso es como recursivo, la sociedad de la sociedad. Vale, Luhmann habla de que hay 4 tipos de sistemas, esto viene de la sociología. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que son los sistemas sociales y los sistemas psíquicos. ¿Vale? Y lo que dice Luhmann además es de que las relaciones entre los sistemas sociales se establecen a través de la interacción, a través de su organización, a través de lo que él denomina sociedad, que no sería más para Luhmann que el conjunto de las normas y los patrones culturales que se introducen en los sujetos para que funcionen. ¿Sí? Esto es una idea funcionalista, ¿vale? Funcionalista, es decir, la pregunta de Luhmann siempre es por cómo funciona la sociedad y por qué funciona. ¿Sí? Una pregunta sociológica, ¿vale? Y vamos a conversar entonces sobre el sistema psíquico, que es donde nosotros estamos siempre trabajando como psicólogos, muchas veces, ¿vale?
esta noción, o este más bien enfoque, el enfoque constructivista, es el enfoque que está siempre presente en este pensamiento. Este enfoque viene de la familia de las metodologías cualitativas. ¿Sí? Cualitativas. ¿Por qué? Porque una de las preguntas de la ciencia, acordémonos que la pretensión de la ciencia es generar conocimiento, el saber, el conocer, es ¿qué es la realidad? ¿Sí? Entonces, hay tres preguntas clave para la filosofía de la ciencia. Es la pregunta ontológica, la pregunta epistemológica y la pregunta metodológica, ¿sí? Que yo siempre pregunto en mis cursos de metodología. Son tres preguntas clave, ¿sí? Ontología, epistemología, metodología. Lo que nos interesa a nosotros es hablar de la ontología, de qué es la realidad, ¿sí? Y aquí hay dos paradigmas que siempre están en juego, y ahí está la idea de Kuhn, ¿verdad? De que hay dos paradigmas que están en juego. El paradigma positivista, que es de la tradición de la metodología cuantitativa, ¿sí? De los científicos naturales, ¿sí? Del laboratorio, donde hay una diferencia entre que la realidad existe sin que nosotros existamos, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que observamos y lo que se va a observar. Esa es la idea de la filosofía positivista, ¿sí? De ahí se inaugura la ciencia. Y sería como lo que los científicos dicen, esto es ciencia, la estadística, lo cuantitativo, las ciencias naturales, toda esa vaina, ¿vale? Pero luego de eso, hay una crítica a eso, ¿sí? Y aquí se instala la psicología, la metodología cualitativa, y es la premisa de que la realidad no existe sin nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante la idea de que diferentes personas construyen realidad a través del lenguaje, ¿sí? Que podríamos tener que es una idea posmoderna, ¿sí? Es decir, que el lenguaje, las creencias construyen realidad. La realidad no existe sin los seres humanos. Y por eso hablamos de un enfoque constructivista, que nosotros construimos la realidad a propósito de lo que pensamos, ¿sí? Entonces no hay una diferencia entre la realidad y nosotros como observadores, sino que ahora estamos fundidos ahí. Somos lo mismo, ¿sí? Entonces ese es el enfoque constructivista y es central para el pensamiento sistémico, porque lo que nos viene a decir es que la construcción del sistema, la idea de significado, acordémonos para poder distinguir el sistema del entorno, está sustentado fundamentalmente a través de las personas que lo componen, ¿sí? Todos los sistemas son iguales, falso. Muy propio, ¿verdad? De gente que muy propio como de esta idea muy básica de pensar que las familias son siempre iguales, ¿sí? Muchas veces se pensaba que las familias son entre papá y mamá e hijo, ¿sí? Entonces, si usted tiene esa idea de familia, está violando el principio del constructivismo, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que una madre aislada con su hijo también son familia, ¿sí? Que es propia como una tradición más conservadora, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros queremos transformar y por eso hablamos de una noción constructivista, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Ya, esta idea del ritmo estructural igual es difícil, lo más probable es que no lo pregunte, pero me interesa que lo sepa, ¿sí? Lo pregunto, ¿no? No. Déjeme preguntar. Son pesados, ¿no? Yo soy buena onda, ¿no? Yo no soy pesado. Me pongo origen, así se. Ya, vale. La idea del ritmo estructural. Ya. La idea básica de Maturana, ¿sí? Es que todos los cambios que se producen de los sistemas vivos están determinados por su estructura. Por eso la idea de autopoiesis, ¿sí? No le podemos pedir al sistema otra cosa. Es como pedirle que el manzano, ¿verdad?, haga peras, ¿verdad?, produzca uva. Es súper absurdo, ¿verdad?, pedirle una cosa al sistema que va más allá de su naturaleza, ¿sí? Lo interesante
lo interesante de la idea de Luhmann es que dado que los sistemas son autorreferenciados, dado que los sistemas tienen su propio funcionamiento y no van a cambiar, no les gusta el cambio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se relacionan con otros sistemas? Ya no estamos hablando del entorno, sino de cómo los sistemas se relacionan con otros sistemas. Y la idea, que es muy importante para la premisa de la terapia sistémica, es que hay un acoplamiento estructural. ¿Sí? Entonces, la idea nuevamente de los circuitos, pensamos en esta idea mecanicista, ¿sí? En donde hay una rueda, ¿verdad? O una pieza que se acomoda a otra pieza y las dos funcionan a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema educacional funciona supuestamente en sintonía con el sistema del empleo. ¿Sí? Ahora, obviamente tiene deficiencias, pero estructuralmente hay un acoplamiento. Las familias se acoplan a la comunidad donde viven, al barrio. ¿Sí? Se acomodan a sus prácticas. Por eso, no es que el sistema se modifique a sí mismo, sino que se acomoda a otro sistema. Por eso la idea de acoplamiento estructural. Nosotros como terapeutas, bajo este paradigma, nosotros nos acoplamos al sistema, eventualmente, de la unidad con la que queremos trabajar, es decir, con la familia. Y ahí está la condición de posibilidad de favorecer el cambio o no. ¿Sí? Profe, ¿qué quiere decir que un sistema sea autorreferenciado? Ser autorreferenciado es que remite siempre al mismo. No necesita cosas de afuera. Tiene todo lo que necesita para vivir. De hecho, la noción de la vida es precisamente eso. Las cosas existen, o la vida existe, porque está autorreferenciada. ¿Sí? Obviamente nosotros necesitamos alimento, claro, pero el alimento es procesado por el sistema. ¿Sí? Esa es la idea de autorreferenciación, muy propia de la teoría del sistema. Entonces, acoplamiento estructural tiene que ver con cómo los sistemas se involucran entre sí sin cambiar su naturaleza. Es como un acople. Por eso hablamos de acoplamiento estructural. ¿Se entiende esta idea bonita? Sí. Lo pregunto, ¿no? No. No. ¿Ya se aparece o no me arreglen? No. No, no sé si. Está bien, ¿no? Ya, voy a pasar esto. Vale. Estas son ideas de... para que me interese que lo vean, pero voy a avanzar. Que quiero ganar espacio. Ya. Esto es lo nuevo de que vamos a conversar hoy día. ¿Vale? Lo nuevo. Lo novedoso. Ahora no, ya lo conversamos. Parece que después lo tengo la online. Vale. ¿Cuál es el objetivo clínico de la corriente? ¿Sí? Entonces, el objeto de la teoría clínica es un proceso secuencial compuesto de diferentes sistemas interaccionales, que interactúan entre sí, que se van revelando consecutivamente y de las comunicaciones que lo constituyen. Cada uno de estos sistemas procesa un tema propio e indiferenciable, por eso hablamos de la idea de autorreferenciación. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo quiero transmitirles. Sé que es una cuestión muy teórica, muy abstracta, pero hagamos el esfuerzo de poder hacerla, poder bajarla, ¿vale? Lo que se propone, de hecho lo que proponen los teóricos actuales de la terapia sistémica, es que hay que pensar que los problemas en la terapia, ¿sí? Los problemas que nos llegan a nosotros como terapeutas, ¿verdad? Se organiza secuencialmente de la siguiente forma, ¿sí? Todos sabemos, y eso sería una premisa, ¿verdad?, que habría como un malestar individual de las personas, ¿cierto? Hay algo que me está ocurriendo, algo que no me gusta, o que sí me gusta, pero me produce susto, y algo motiva, ¿verdad?, al motivo de consulta, ¿sí? Algo hace que la gente vaya a nuestro lugar, ¿verdad? Algo hace que la gente pague por la terapia, ¿cierto? Todos saben que hay una significación, algo que uno tiene que buscar rastrear, el motivo de consulta, ¿verdad? El tema es que el aporte de esto es que habla de una noción de sistema-problema, ¿sí? Es decir, que ese problema que está produciéndose, que la persona identifica, ¿verdad?, tiene la forma de un sistema. La forma de un sistema. Por eso estamos hablando ahora de un sistema psíquico o intrapsíquico, ¿verdad? Tiene la forma de un sistema, ¿vale? Entonces, estamos yendo ahora de una noción intrapsíquica, ¿vale? Eso es lo que quiero
entregar con ustedes. Y lo que nosotros vamos a hacer como terapeutas es acoplarnos estructuralmente a esa noción del sistema-problema para intentar promover el cambio. Para intentarlo. Pero obviamente sabemos que es difícil, pero nosotros tenemos que intentar acoplarnos estructuralmente para producir ese cambio del sistema-problema. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va? Esto es lo primero, ¿verdad? Vamos a pasar de un problema a un objetivo, a un encargo, y que muchas veces hablan de contrato, pero es una traducción de los gringos, ¿verdad? Pero es como que nosotros dice, esto es lo que vamos a hacer en conjunto, ¿verdad? Junto con el paciente, y vamos a buscar la posibilidad de ayudarlo, ¿verdad? Quiero llegar a esto. Sistema-problema, ¿ya? Esto es importante, muy muy importante, al menos como yo doy este curso, ¿verdad? Y aquí está la clave del éxito, ¿verdad? O si usted está haciendo terapia sistémica o no está haciendo, otra cosa. Es que, desde el punto de vista sistémico, la pregunta por el origen del malestar psíquico es solamente un interés marginal, ¿sí? Ya que las preguntas por las causas nuevamente tienen un vestigio positivista, ¿sí? El cual la teoría sistémica busca superar, la teoría sistémica busca superar, ¿sí? Entonces, lo que se busca es dar lugar al motivo de consulta, es decir, cuál es el malestar, el que busca diferenciarse de los enfoques estructurales normativos, es decir, lo enfermo, lo sano, lo patológico, ¿sí? Todas esas nociones. Entonces, aquí está. Esto es lo que tiene que aprender usted, ¿vale? Lo que tiene que poder intentar bajar. Es que para los sistémicos, el motivo de consulta gira en torno a los errores o déficits de las estructuras psíquicas y sociales. Y por tanto deben adoptar el concepto alternativo de un sistema determinado por un problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a intentar traducirlo, ¿verdad? Es de que la mente humana funciona como un sistema. Acordémonos de las cualidades del humano. Él dice que hay un sistema intrapsíquico, ¿sí? El tema es que el funcionamiento de ese sistema intrapsíquico se ha acomodado a funcionar en torno a un sistema que podríamos denominar que es problemático, ¿sí? Por eso, de hecho, yo igual tengo más experiencia en psicoanálisis. La idea del malestar es que se repite, ¿no? Según Freud, el síntoma aflora siempre, ¿sí? Busca su manera de salir, de expresarse. Lo que estaba diciendo ahí Freud, si podemos hacer pasos comunicantes con esta teoría, es de que hay estabilidad en el malestar, ¿sí? Entonces lo que nos quiere decir esto es de que el sistema intrapsíquico se acomodó a funcionar en torno a un problema, que por supuesto le produce malestar, pero no puede desagruparse, no puede salir de ese problema. Entonces lo que idea es poder nosotros como terapeutas intentar acoplarnos para intentar desajustar ese lazo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con ello, es la interpretación de una situación alarmante como problema lo que se genera a su alrededor un sistema social o un sistema intrapsíquico, ¿vale? Entonces, no es el sistema el que tiene el problema, sino el problema crea un sistema social. ¿Se entiende el giro? Eso es lo que quiero que conversemos hoy día y ojalá que quede lo más claro posible. Si es que yo logro que entiendan esto, yo me voy por pagado, voy a estar feliz, voy a dormir tranquilo, ¿ya? Esa es mi pretensión, ¿vale? No es el sistema el problema, ¿sí? Porque muchas veces pensamos de que la familia es el problema, ¿no? La familia es disfuncional, no, porque el padre es malo, la mamá es sobreprotectora, estas ideas típicas estereotipadas de género, ¿verdad? ¿Sí? El padre ausente, trabaja mucho, ¿sí? Vale, sabemos de que eso por supuesto es perjudicial, pero sería un error echarle la culpa al sistema, sino cuál es el problema que está haciendo que ese sistema funcione de esa forma, que se esté acomodando de esa forma, que continúe trabajando de esa forma, ¿sí? La idea es pillar ese sistema que está haciendo que el circuito se mueva de una forma diferente o de una forma extraña, porque hay malestar en los integrantes, ¿sí? Entonces, ¿se entiende un poco la noción de sistema-problema?
Honestamente. Ya, si alguien lo entendió, lo puede decir y yo le voy a bonificar para solemne. Solo quiero saber si se parece como al tercer axioma de la comunicación. ¿Cuál es el tercer axioma de la comunicación? El tercer axioma menciona que hay sistemas y que estos sistemas se van adaptando dependiendo de las condiciones que estén en su totalidad, o sea, de la composición de esa totalidad del sistema. Es decir, que por ejemplo, si la dinámica madre-hijo, padre-hijo, el padre es ausente y la madre intenta reemplazar su rol, volviéndose más frecuente, incentivando a estudiar, quizá el niño tenga otro tipo de nota y no tenga una función tan proactiva. De cambio, y el padre se va a ir separando, entonces el sistema va a ir cambiando automáticamente a una adaptación según lo que están viviendo. Entonces, se empiezan a explicar. Claro, sin duda, tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? ¿Sí? ¿Ya? Hay una frase que dice Richard Feynman, que yo como docente siempre la promuevo, y es de que para poder aprender algo, uno tiene que enseñarlo. ¿Sí? Esta idea de poder decir, ya, ¿entendí esta cuestión? Vale, pero voy a intentar explicársela a alguien que no sepa. ¿Sí? Para poder ver si es que yo entendí. ¿Sí? Y es una idea como también diferente, ¿cierto? Entonces, hagan este ejercicio de poder explicar qué sería un sistema problema y por qué es central. ¿Sí? Como lo hacía el compañero, súper bien, ¿vale? Profe, voy a dar un ejemplo de un problema que se convierta en un sistema social que sea problemático. ¿Vale? O sea, por ejemplo, es cuando un individuo tiene un problema y ese individuo se genera en sí un sistema social que está malo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eso de que el padre, por ejemplo, trabaje mucho y sea ausente, eso no es un problema que esté en un sistema social que tiene como problemático. Claro, pero nosotros nos vamos a decirle al papá que deje de trabajar, claro. No, pero arreglarlo de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo lo arreglaría usted? Hablando con él. ¿Y qué le diría? Dándole Trabajen en él. No, dándole cuenta que lo que está haciendo hace que su familia trabaje de manera mala. ¿Ya? Sentimentalmente, emocionalmente. Ya, pero usted nunca le diga a sus pacientes que está funcionando mal el sistema. No, pero yo cacho que el que viene a consultarme sabe que está funcionando mal. Es que no necesariamente, tengamos O cuidado, él es importante tiene- para lo formativo, sí, pero es importante, pero tengamos cuidado con lo que comunicamos a los pacientes, ¿ya? Porque cuando si a usted le dicen algo así, produce resistencia. ¿Sí? La idea es nunca como lanzar la teoría, porque una no va a entender la parte y dos puede sentirse como insultado, ¿verdad? Entonces la forma correcta sería como queremos pensar, ¿verdad?, esta situación. ¿Y cómo yo puedo ayudarlo a poder mejorar esta situación? Pero es esencialmente lo que dije recién, de que un individuo tiene un problema y eso genera Es que puede ser, es que pueden haber múltiples problemas, ¿sí? Pero la importancia es distinguir cuál es más trascendental. Y en el caso que usted da, por ejemplo, la idea de una familia, que nuevamente yo creo que salgamos de eso porque esto ya está superado, pero que nos va a ayudar a poder pensarlo, ¿verdad? Es que eventualmente, por ejemplo, la familia quizá, el dilema que está teniendo es que se quieren separar, por ejemplo, una mamá con un papá, ¿verdad? Y además tienen dos hijos, ¿sí? Se quieren separar porque están en dificultades y se odian ya y no, tú no eras como yo quería y todas estas cosas. ¿Bien? El tema es que el problema que puede estar ahí ocurriendo tiene que ver con la comunicación que se traduce entre ellos. ¿Sí? Porque, de hecho, eso es lo que les quiero transmitir. Ahí está como el mensaje central. Cómo los sistemas se relacionan a través de la comunicación. ¿Sí? Y puede ser que lo que se estén comunicando está haciendo cortocircuito en la relación que se produce entre ellos. ¿Sí? Entonces nuestra posibilidad de terapeuta de poder intentar favorecer, ¿sí?, el vehículo, el buen trato y que obviamente quizás si ellos no quieren separarse, porque por algo van a terapia, ¿no? Si no se hubieran separado, pero hizo facto, ¿verdad?
es sencillamente poder quizás mejorar el sistema de comunicación que se produce entre ellos. ¿Sí? Entonces el problema ahí está en la comunicación, que muchas veces podríamos traducir que el sistema problema tiene una diferencia en función de cómo se comunica con otro sistema. ¿Sí? Entonces por eso gran parte de la terapia familiar está organizada en función de que las personas puedan comunicarse las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende más? O sea, yo quiero saber si lo entendí, ¿ya? Vamos. De que habla de que qué problema hizo que se creara este sistema, ¿cierto? Entonces puede ser de que un sistema sea como una pareja y, no sé, viene un paciente que dice que su pareja le miente mucho. Y eso crea una desconfianza. Entonces ahí se crea un mal sistema, ¿cierto? Entre ellos dos. Sí. La desconfianza, ¿cierto? Que sería el motivo de consulta, por ejemplo. Ah, ya, eso. Pero es como eso, ¿no? Sí, sí, no. Ah, Eso ya. es. Porque lo que podemos hacer es echarle la culpa a la persona. Lo que podríamos hacer es decirle, no, es que la persona está actúa con desconfianza. Y quizás tiene que ver con la comunicación de nuevo, ¿verdad? Por cómo se creó esa imagen, ¿sí? ¿De dónde viene, verdad? Además, acordémonos de esta idea de la contingencia de los sistemas, que siempre funcionan, pero aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, esta idea del pasado no tiene mucho sentido, la verdad, porque los sistemas también tienen resistencia al cambio, pero pensar que siempre actúan igual tampoco es tan correcto, porque se van ajustando en función de los acoplamientos que tienen con los sistemas. ¿Sí? ¿Viene esta idea igual de los juegos de lenguaje de Wittgenstein? Sin duda. Como esto de esa siempre problemática de que a veces no están en lo mismo hablando, pero quieren comunicar a una definición igual para estar bien, pero al final están en distintos juegos de lenguaje, entonces eso crea una problemática. Sin duda. Sin duda. ¿Sí? Por eso hablamos de la noción, o más bien el enfoque constructivista, ¿sí? Porque la realidad se construye en base al lenguaje, lo que en definitiva es el vehículo de comunicación que tienen los sistemas. ¿Sí? ¿Vamos mejor o no? Yo le pregunto entonces todo un 7 acá. Lo voy a preguntar, ¿ya? Esto sí que lo voy a preguntar y si... no, aquí yo no voy a mentir, lo voy a preguntar. ¿Ah? ¿Cómo? Va a entrar. Sin duda. Por eso lo estamos dando el tiempo. ¿Sí? ¿Mejor o no? Es como imposible que ocurra un sistema social si es que, o sea, sin producir un problema. Claramente. Efectivamente. Pero ¿cuándo es un problema? Cuando la persona viene a tener Cuando lo identifica como tal, así de sencillo. Porque puede ser que usted, que pasa mucho a los terapeutas que son más jóvenes, ¿verdad? Es que como que identifican que hay un problema, pero no es el motivo de consulta, y trabajan con ese problema y no corresponden. ¿Sí? De hecho, esta idea como que muchos terapeutas a veces dicen, no, es que mejor que usted se separe. Como, ¿qué es eso? Es que puede funcionar para explicar esto. Por eso los 5 axiomas son centrales, por eso Felipe hizo una ayudantía de los 5 axiomas. Porque es importante entender eso para entender el pensamiento sistémico. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Alguna otra duda? ¿Avanzamos? ¿Sí? Ya. Entonces, acordémonos que la psique humana funciona como un sistema. ¿Sí? Hay sistemas sociales y sistemas intrapsíquicos. Lo dijo Luhmann en su libro, ¿vale? Y eso es elemental, ¿sí? Elemental, ¿vale? Y acá está, se diferencia el concepto de sistema problema porque este remite a problemas personales que ya se han convertido en comunicación. Muchas veces nos pasa de que el sistema problema, si es que nosotros estamos trabajando bajo ese paradigma, nos damos cuenta que el problema es que sencillamente no se está traduciendo en comunicación. Nos está entregando el mensaje. Pensemos como un vehículo, ¿verdad? Ya en esta metáfora de Ivan Fiori, ¿verdad? En donde está Penny junto con Sheldon, y Penny tiene un vehículo que está en mal uso y está dando un mensaje de que hay que repararlo. Sheldon le dice, oye, detente porque hay que mandar esto a repararlo. Y hace caso omiso diciendo de que siempre ha funcionado así. ¿Sí? Entonces hay un mensaje, una señal que no está siendo leída
correctamente, ¿o no? Lo mismo funciona acá. El sistema está dando señales, pero puede ser que no se esté comunicando o no se esté más bien entendiendo como una señal Una que hay que indirecta. atender. ¿Una indirecta? No me refiero a que haya una indirecta, sino de... No, porque está ¿cuándo? normalizada. Está normalizado, exacto. Está normalizado. Así funciono yo. Típica esta idea, ¿no? No, es que así soy yo, no voy a cambiar. Como ¿Vale? normal ¿Escuchado? para ti, no es normal para mí. Claro. ¿Sí? Es típico eso. Es que así soy yo, no voy a cambiar cuando uno discute con sus papás. No, es que tienes que, no sé, ¿por qué eres tan conservador? Es que así soy yo. ¿O no? Es como que ya se interrumpe todo diálogo, ¿no? Pero lo que quiere decir eso es de que quizás lo que para usted es un problema, para el otro no, y es porque se está salvaguardando la identidad del sistema. ¿Sí? Puede haber igual esta modalidad de mala comunicación o el no querer entender el problema en sí. Puede ser esos dos tipos como de distinción de no saber comunicar el problema y no querer, como no querer entender el problema también. No querer entender como negarlo, como negación. No, sino que en sí como dice que hay un problema y que tiene que ver a la comunicación de que siempre hay como estas señales que te dan de que hay un problema, puede también esta señal misma se está mal comunicando para hacer entender otro tipo de cosas, o también de la percepción de la otra parte, la cual tiene que solucionar el problema también en conjunto del sistema, no está entendiendo lo que es, o no quiere entenderlo. ¿Sí? Como con esta resistencia que usted dice de no quiero ayudar a resolver el problema de porque yo soy así. Claro, pero el tema es cuándo eso se transforma en un problema central. O sea, eso es lo fundamental, que es la pregunta típica también, como cuándo hay malestar ahí o cuándo debe ser... Porque pensemos en esta idea básica, que acordémonos también de lo que decía Bandura, de esta posibilidad de autoeficacia, ¿verdad? De poder hacer el cambio. ¿Sí? Y muchos de nosotros, como los psicólogos, queremos que la gente... O sea, lo primero que tenemos que hacer es que la gente piense o sienta que puede cambiar. Si es que no te podemos hacer nada. Porque muchas de estas cosas tienen que ver con la práctica de las cosas. Cómo yo funciono, cómo me comporto. Típico problema es que soy muy tímido, ¿verdad? La única posibilidad es que la gente sienta que ya puede dejar de ser tímido, ¿verdad? Que después más adelante cuando tomen psicología de la salud hay 5 etapas, ¿verdad? La etapa de Prochaska. Una de ellas tiene que ver con la autocontemplación, es decir, que veo el problema, pero aún no me animo a ejecutar el cambio. ¿Sí? También está ese miedo a perder el sistema que ya tengo, si es que hago ese cambio. Sin duda, pero uno no puede renunciar al sistema. ¿Cómo así? Es que no puede, o sea, usted como que no se separa como elemento, porque si no rompe esta idea de totalidad. No es como que uno diga, ya voy a salir de este sistema. ¿Sí? Entonces con eso la gente no cambia, porque uno siempre va a estar como envuelto en su sistema. Es que no cambie, si nosotros apostamos de que sí hay cambio, pero es difícil hacer. Pero usted dice que uno siempre vuelve al sistema, onda que no... Claro, pero puede funcionar de manera distinta. Se puede actualizar. Claro. Ah, ya. Profe, No entendí eso de que uno no puede salir de un sistema. Es que su identidad también funciona como un sistema. ¿Sí? Y claro, efectivamente quizás usted va a poder, no sé, quizás salir del sistema educacional, ¿verdad? No, pero así como hablando del sistema de pareja, de familia y cosas así, uno puede... Sí, pero no sé si sale tanto por autonomía propia, ¿verdad? Depende. Depende, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo. ¿Ya? Pero bueno, salgamos de eso porque pienso que está confundiéndose. Última duda, por ejemplo, no sé si Última. si yo tengo como una pareja y yo estoy en un sistema con esa pareja y después tengo otra pareja y yo le llevo mi sistema a esa pareja o juntamos como sistema. Es que lo más probable es que igual usted replique su sistema. Como esa cuestión que cuando uno repite los patrones Claro. y esas cosas, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero puede ser que su relación con una persona también haga que usted transforme sus patrones. Bro. ¿O no? O puede tener un múltiple sistema, ¿o no? En estos tiempos modernos. Poliamoroso. Ya vale, vamos. Estamos, ¿cierto? Sí, señor. Esto es, si que yo pudiera destacarlo con todos los colores posibles, un arco iris. Esto es terapia de sistema. ¿Ya? Esto es, ¿vale? Todo lo demás le mienten. Esto es, ¿ya? No, si de buena broma, pero esto es lo que a mi juicio es lo central, ¿vale? Y es que el objetivo del terapeuta es crear una situación comunicativa
hablando en términos de terapia sistémica, y crear condiciones marginales, de a poco, ¿verdad? Que sea útil para el cliente en su intento de atreverse a realizar el cambio deseado que hasta ahora había evitado. ¿Sí? O sea, lo que posibilidad es crear condiciones marginales, de a poco. ¿Sí? Por eso es como cuando usted le dice, no, es que sepárese. Bueno, eso rompe la ética sin duda de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero es de a poco, ¿verdad? Dando posibilidades del cambio, porque sabemos que a los sistemas no les gusta cambiar. Entonces uno tiene que acoplarse comunicativamente e intentar que vayan cambiando de a poco. El sistema, en este caso, el sistema intrapsíquico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Ya? Esto es la terapia de sistema, esto es la teoría. ¿Ya? Aquí están las fases, ahí lo pueden revisar, ¿verdad? Pero esto es. Entonces, los sistemas problemas se disuelven cuando no son reproducidos por medio de nuevas comunicaciones. ¿Sí? Nuevas comunicaciones. ¿Qué es lo que quiere transmitir esto, verdad? Es que podemos sin duda salir del sistema problema, lo podemos transformar, ¿verdad? Y para que ya no exista, es que ya no se comunica, ya no se actualiza más. ¿Sí? Es por eso cuando hablábamos de lo que ustedes comentaban de las parejas, claro, yo puedo decir es que en potencia se puede actualizar, pero si usted nunca más se juntó con su pareja, quizás no se va a actualizar más en un futuro. ¿Sí? Ya no se va a actualizar más, ya no va a existir. Y ese problema ya se disolvió, que es lo que uno deberá poder aspirar, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esto no significa que la comunicación correspondiente esté, que está sentada en el problema no pueda reiniciarse en cualquier momento. ¿Sí? Eso es lo clave. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Qué? ¿Ve? Entonces, asumo que... Pero no pasa nada, así que no, ¿vale? Si la idea es poder repetirlo, pero esto es lo clave, esto es lo que tiene que subrayar, esto es lo que tiene que saber, esto es lo que yo le voy a preguntar, ¿vale? Ok, nuevo contenido. ¿Qué tal si me dejan terminar esto y después vamos por el repaso, que quiero hacer el repaso de psicología humanista sistémica, o sea, humanista fenomenológica, ¿sí? ¿Les parece? Sí. ¿O quieren el break al tiro? ¿Qué quiere el break ahora? Pues muy poco, ¿no? Todavía no ganan. Levante la mano. Pero es que yo pienso que pedagógicamente es mejor, solamente si es que me dejan entregar mi sugerencia, pedagógicamente es mejor entregar esto, hacer el break y después volvemos con humanismo. Es mejor, pienso yo. ¿Hay papers que demuestren? No. ¿Hay papers que demuestren lo que... No lo tengo claro, pero puedo inferir que sí. ¿Vale? ¿Les parece o no? Sí. Modelos teóricos sistémicos familiar, ¿vale? Entonces, está la terapia estructural. Voy a dar 5, hay más, pero me interesa sencillamente que los conozcan, porque más adelante pueden tomar ramos de esto, ¿vale? Entonces, el modelo estructural surge siempre en Estados Unidos, o surgió en Estados Unidos en el año 60, ¿verdad? A partir del trabajo con jóvenes infractores de ley. Entiendo que Felipe le mandó un capítulo de un texto que le dieron, ¿cierto? Y le mandó el texto completo. ¿O le mandó solo el capítulo? Porque si no lo puedo subir, porque después hay capítulos que hablan de esto, ¿vale? Para que lo sepan y puedan tener eso. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que decía la terapia estructural? Nuevamente, para las familias, estamos intentando estudiar las familias, ¿verdad? Es que la familia es una estructura, ¿sí?, que establece demandas y expectativas funcionales para el funcionamiento de los miembros de la familia. ¿Sí? Estamos aplicando esta idea para la familia. ¿Y qué es lo que decía esto? Que se llama terapia estructural. Es que hay pequeños grupos que funcionan como sistemas al interior del sistema. Y eso es lo que llaman subsistema. ¿Vale? Subsistema. Entonces, pensemos que tenemos una familia estereotipada, ¿verdad? Llamo estereotipada porque es como lo que uno siempre piensa, ¿verdad? Un padre, una madre, un hijo, una hija. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura familiar, el sistema. ¿Sí? Donde están los patrones,
donde se ve los papeles que cumple cada uno. Esta es la unidad, ¿ok? ¿Sí? Más adelante podemos distinguir entre un subsistema, ¿vale? Que es el subsistema conyugal, ¿sí? Que es la pareja, mamá y papá, ¿verdad? Que organiza de cierta forma el funcionamiento de la familia, subsistema. Luego podemos seguir diseccionando, ¿verdad? Y vemos el subsistema parental, es decir, cómo se produce la crianza, ¿verdad? Qué se transmite, los aprendizajes, etcétera, ¿vale? Y podemos ver la alianza que se produce entre el sistema filial, ¿verdad? Que sería este subsistema. ¿Sí? ¿Se entiende entonces que lo que busca la terapia estructural dentro de la familia es poder distinguir la estructura de los subsistemas? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes verán es que hay un bosquejo muchas veces en estos terapeutas que busca identificar cómo funcionan esos subsistemas para el sistema general que tributa a la familia. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Vale. Entonces, nuevamente, típica pregunta para los sistémicos es ¿cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es la frontera? ¿Sí? Y de hecho muchas veces acá se habla de que hay límites rígidos, difusos, claros, ¿sí? Entre las familias, ¿verdad? Por ejemplo, un límite claro que ocurre mucho, que podríamos denominar que un límite difuso, es que muchos padres, ¿verdad? Dado obviamente el cuidado de un niño que ha nacido, pone la cuna al interior de la pieza matrimonial, ¿sí? Y lo cuidan ahí obviamente porque se preocupan y todo, y muchas veces eso interrumpe a largo plazo el funcionamiento de ellos como pareja, ¿sí? Este típico dilema que tienen los padres es cuando ellos pueden ser pareja y no padres, porque el límite se hace difuso ahí, ¿sí? ¿Se entiende como la aplicación de esto, no? La terapia familiar, ¿vale? Y también hay alianzas, cooperaciones que se producen entre estos subsistemas, según esta perspectiva. Entonces, una típica alianza que se produce, que es la sospecha que muchos padres tienen cuando trabajan mucho, es que hay una alianza entre la mamá y la hija. ¿Sí? Hay una cooperación ahí, y se confabulan para hacerle daño, ¿verdad? En esta idea de que supuestamente hay una cooperación. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto? Y además, obviamente, la alianza básica es que se produce, como yo lo mencionaba, en el sistema filial, entre los hermanos, ¿sí? Para hacer frente a veces a las demandas que pueden tener los padres. Entonces estamos intentando, ¿verdad?, analizar bajo este paradigma lo que es la familia. ¿Clarito? Cuando yo le preguntan a poder así, distinguir, ¿sí? ¿O no? ¿Se tienen fe en esto? Sí. ¿Ya? Vamos, hay que tener ahí ganas, ¿sí? También hay competencia en esto, ¿verdad? Y además hay dos supuestos, como le mencioné, el supuesto de competencia y el supuesto de originalidad, que básicamente que todas las familias son distintas en su organización, ¿sí? Por eso es muy difícil, porque es natural que uno tiene como una suerte de grilla de cómo va a evaluar a la familia, ¿sí? Como cómo es la familia, cómo tiene que comportarse, ¿verdad? Y la idea obviamente es que los terapeutas pueden intentar suspender esos juicios, ¿sí? Porque muchas veces eso puede entorpecer el proceso, porque hace que uno diagnostique mal, ¿sí? Vale. Hay otra línea que se llama la terapia intergeneracional en la terapia familiar, y da cuenta de que gran parte de los problemas emocionales muchas veces se originan en el transcurso de la historia familiar e incluso se perpetúan en generaciones, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista psicosocial, cuando hay trauma social. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los procesos de dictadura, ¿sí? Donde la familia se ve lesionada por un hecho traumático en un origen y que tensiona el lazo o el árbol familiar, ¿sí? Y eso es súper importante también.
Entonces la idea de esto es de que hay que pensar a la familia no tan solo como la familia que está en el presente, sino la familia que antecede y que transmite, ¿verdad?, un conjunto de aspectos culturales de cómo debe ser organizada, por ejemplo, su funcionamiento y por supuesto también cómo son los miembros de esa familia. ¿Sí? Muchas veces esto a veces no tan solo se produce con transmisión, sino también con resistencia. ¿Sí? Por eso es importante, es una idea que de hecho se transmite ampliamente en la psicología. El psicoanálisis siempre pregunta por la familia, ¿sí? Porque esto es constitutivo de nuestro ser. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Está la escuela de Milán, que es otra línea, ¿verdad? Que de hecho yo si les puedo entregar los capítulos, lo pueden revisar. Y hay varias perspectivas, ¿sí? De hecho en el texto están como subíndices, ¿sí? Pero básicamente habla de que hay una perspectiva comunicacional, ¿vale? La premisa de esto es que la enfermedad mental es un producto de la comunicación patológica de la familia, ¿ya? Está la perspectiva cibernética, que la enfermedad mental como un producto de la homeostasis, es decir, el equilibrio, ¿sí?, familiar. Está la centralidad del juego, muy propia, ¿verdad?, de la terapia con niños, ¿verdad?, de cómo el juego reproduce patrones, ¿sí?, como clave para entender eventualmente cuando se produce un trauma, ¿verdad?, o cuando se produce un funcionamiento que podemos denominar, entre comillas, disfuncional. ¿Sí? Cuando usted trabaje con niños, usted tiene que jugar con el niño o con la niña, ¿verdad? De hecho, gran parte de los centros terapéuticos para infantiles, o sea, infantiles, ¿verdad?, tienen cajas de arena, ¿verdad?, donde uno juega con ellos, pinta con ellos, porque ahí es donde está el universo imaginario y simbólico, donde uno puede acceder, ¿verdad?, a identificar si es que hay algo un perjuicio que se puede haber producido, ¿verdad? Entonces ahí está la idea de la centralidad del juego, en las familias. De hecho, también, no sé, cuando uno trabaja, por ejemplo, con madre e hijo, uno busca que jueguen con ellos. Entonces invita a la terapia, ¿verdad?, a las mamás, al papá, ¿verdad?, a que juguemos con los padres, para intentar indagar comunicacionalmente qué es lo que está ocurriendo en el funcionamiento. ¿Sí? Aquí está, ¿vale? Otra vertiente es la terapia breve del Medical Research Institute. Ahora he visto una prueba de inglés y me decían que hablaba pésimo y dije sí, tengo problemas con el inglés. Y está el principio de economía acá, que es básico, ¿verdad? Y es que lo que dice es que en esa discusión que se daba en ese minuto en Palo Alto, en Estados Unidos, era cómo hacer terapia breve, que es el típico dilema de la psicología. Pensando, por ejemplo, lo que pasa con el psicoanálisis, ¿verdad? Que hay que indagar hasta encontrar petróleo, hay que mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo lo que hacía la terapia, y por lo tanto hay una amplia discusión en torno a cómo hacer terapia breve, ¿sí? De hecho, actualmente está muy de moda la terapia focal, si que la quieren buscar, ¿verdad? Y es buscar, en este caso para ellos, un programa de 10 sesiones máximo, en donde está la idea de que el mínimo cambio posible puede generar un rédito más grande, ¿verdad? Entonces poder ser efectivo, ¿ya? Pero me interesa que las conozcan, ¿vale? Me interesa que las conozcan sencillamente. Está la terapia narrativa, dentro de la terapia familiar, terapia narrativa, ¿ya?, que obviamente funciona bajo la noción constructivista, que es lo que hemos comentado, en donde damos sentido a la experiencia a través de la narrativa, de las historias que nos contamos, ¿sí?, que es una premisa fundamental de la terapia, ¿verdad? Y aquí está muy involucrado las que son las nociones discursivas. Muchas veces nos pasa que en terapia la gente nos comenta a nociones que nosotros quizás identificamos que son propias de la cultura,